Si alguien te dijo que Escorpio es peligroso porque guarda rencor o porque es vengativo, esa persona no tiene la menor idea de lo que realmente hace a Escorpio el guerrero más aterrador del zodiaco. Y cuando termines de ver este video, vas a entender que su verdadero poder no tiene nada que ver con venganza superficial ni con intensidad dramática que todos mencionan, sino con algo mucho más primordial y absolutamente devastador que opera en niveles tan profundos que la mayoría de personas ni siquiera pueden percibirlo hasta que ya es demasiado tarde para defenderse. Escorpio no es el guerrero más fuerte, porque ataca con más ferocidad, ni porque nunca olvida una traición. Escorpio es el guerrero definitivo, porque posee capacidad única en todo el zodíaco de morir completamente y renacer de sus propias cenizas, transformado en algo más poderoso de lo que era antes. Y esta habilidad de usar destrucción como combustible para evolución, en lugar de ser quebrado por ella, es tipo de fortaleza que ningún otro signo puede replicar sin importar cuánto lo intenten. Todo el mundo piensa que entiende a Escorpio porque los ha visto en sus momentos de intensidad obvia, porque han presenciado esa mirada penetrante que parece ver directamente a través de máscaras que otros usan, porque asumen que alguien tan obviamente poderoso debe tener su fuerza completamente visible, cuando la realidad es que lo que ves en superficie de Escorpio es apenas fracción minúscula del poder real que mantienen oculto en profundidades que nunca van a revelar completamente, porque su verdadera fortaleza viene precisamente de hecho de que no necesitan demostrar nada a nadie, porque saben con certeza absoluta quiénes son y qué son capaces de hacer cuando es absolutamente necesario. Lo que todos malinterpretan como secretividad o naturaleza cerrada es en realidad sabiduría estratégica de alguien que entiende que poder verdadero no está en exhibición sino en reserva, no en amenazas vocalizadas sino en capacidad silenciosa de hacer exactamente lo que dicen que van a hacer, sin necesidad de advertencias previas ni demostraciones de fuerza que solo alertan a enemigos sobre lo que viene y les dan oportunidad de prepararse. Si alguna vez has subestimado a un Escorpio, porque parecían demasiado callados, demasiado contenidos, demasiado controlados como para ser amenaza real en comparación con signos más obviamente agresivos como Aries, entonces nunca has visto lo que sucede cuando Escorpio finalmente decide que silencio ha terminado y acción debe comenzar, porque en ese momento vas a descubrir diferencia entre guerrero que grita sobre lo que va a hacer y guerrero que simplemente lo hace sin anuncio previo ni oportunidad de escapar. Hoy vas a adentrarte en secretos que hacen de Escorpio no solo guerrero formidable, sino literalmente el único signo que puede ser completamente destruido y aún así emerger victorioso, porque entienden algo fundamental que otros guerreros nunca comprenden completamente, que derrota temporal es solo transformación, esperando suceder, y cada vez que los derriban, regresan como versión más evolucionada y más peligrosa de sí mismos, porque aprendieron de cada caída de formas que se quedan con ellos para siempre. Escorpio es su único signo que literalmente puede morir psicológicamente y renacer como persona completamente diferente múltiples veces en misma vida. Y esta capacidad de muerte y renacimiento que está simbolizada por Fénix en su mitología no es metáfora poética, sino descripción literal de proceso psicológico que experimentan, donde pueden pasar por destrucción tan completa de su identidad anterior, que persona que emerge al otro lado es fundamentalmente diferente, en formas que otros signos nunca experimentan porque otros se aferran a continuidad de self, mientras Escorpio está dispuesto a soltar completamente quien fueron para convertirse en quien necesitan ser. Esta disposición a morir y renacer significa que Escorpio nunca está atrapado en versión de sí mismos que dejó de funcionar.
cuando otros están defendiendo desesperadamente identidades obsoletas porque admitir necesidad de cambio radical es demasiado aterrador. Escorpio simplemente quema versión actual de sí mismos hasta cenizas y emerge transformado sin apego emocional a quien eran antes, porque entienden que sobrevivencia requiere evolución y evolución requiere muerte de lo que ya no sirve, sin importar cuán cómodo o familiar sea, y esta capacidad de autodestrucción intencional, seguida por reconstrucción deliberada, es lo que los hace literalmente imposibles de destruir permanentemente, porque cualquier cosa que otros les hagan solo acelera proceso de transformación que ya estaban dispuestos a experimentar de todas formas. Lo más aterrador sobre esta habilidad es que cada ciclo de muerte y renacimiento los hace exponencialmente más poderosos, porque están acumulando sabiduría de múltiples vidas vividas en un solo cuerpo. Cada versión de Escorpio tiene acceso a lecciones aprendidas por versiones anteriores, creando efecto compuesto donde, mientras más veces los destruyen, más formidables se vuelven, hasta que eventualmente alcanzan punto donde son prácticamente indestructibles porque ya experimentaron peor que vida. Puede ofrecer y sobrevivieron mediante transformación en lugar de ser quebrados por resistencia, que eventualmente falla bajo presión suficiente, como le sucede a signos que intentan permanecer sin cambios enfrentando fuerzas que demandan evolución. 2. Poseen capacidad única de convertir veneno en medicina, donde experiencias que destruirían a otros se convierten en fuente de poder, porque mientras otros guerreros son debilitados por trauma, traición y pérdida, que acumulan como heridas que nunca sanan completamente, Escorpio tiene alquimia interna que transmuta exactamente esas experiencias devastadoras en fortaleza, porque han descubierto secreto que otros nunca aprenden completamente, que dolor que no te mata literalmente te hace más fuerte si estás dispuesto a descender completamente a profundidades de ese dolor, en lugar de evitarlo mediante negación o distracción. Esta disposición a sentir absolutamente todo con intensidad completa, sin protecciones ni defensas que amortigüen impacto, es lo que les permite procesar trauma de formas que lo integran, en lugar de ser fragmentados por él. Pueden ser completamente destrozados emocionalmente por experiencia, y en lugar de quedar permanentemente dañados, emergen habiendo extraído cada lección, cada insight, cada fragmento de sabiduría que esa experiencia contenía, transformando lo que era veneno diseñado para matarlos en medicina que los fortalece. Lo más poderoso sobre esta transmutación alquímica es que significa que intentar herir a Escorpio mediante causarles dolor es literalmente contraproducente, porque estás dándoles exactamente el combustible que necesitan para próxima evolución. Cada traición los hace más sabios sobre naturaleza humana. Cada pérdida los hace más apreciativo de lo que tienen. Cada momento de oscuridad los hace más capaces de navegar sombras que otros temen. Entonces, en intento de debilitarlos mediante causarles sufrimiento, en realidad los estás entrenando y fortaleciendo, de formas que van a usar eventualmente contra ti cuando decidan qué momento de balance de cuentas ha llegado. Y esta es razón fundamental por la cual Escorpio es imposible de derrotar mediante desgaste o trauma acumulativo, que funciona contra otros signos, porque su mecanismo de procesamiento convierte cada ataque en oportunidad de crecimiento en lugar de fuente de debilitamiento permanente. 3. Su obsesión legendaria, que otros consideran debilidad, es en realidad forma más potente de enfoque donde pueden mantener objetivo en vista durante décadas sin que intensidad de su compromiso disminuya un ápice,
porque mientras otros guerreros pierden interés, se distraen con nuevos objetivos o simplemente se cansan de perseguir misma meta durante años, Escorpio puede mantener llama de obsesión ardiendo con intensidad constante que nunca fluctúa sin importar cuánto tiempo pase o cuántos obstáculos se encuentren en camino. Esta capacidad de obsesión sostenida significa que en cualquier competencia que requiera compromiso a largo plazo, Escorpio tiene ventaja tan masiva que competencia ni siquiera es justa, porque pueden dedicar décadas a objetivo singular con nivel de enfoque que otros solo pueden mantener durante semanas o meses antes de que su atención inevitablemente se disperse hacia otras cosas. Y esta persistencia obsesiva eventualmente rompe cualquier resistencia porque pocas defensas están diseñadas para soportar presión sostenida durante años de alguien que literalmente nunca va a parar hasta que consiga exactamente lo que quiere. Lo que hace esta obsesión particularmente devastadora es cómo la combinan con paciencia estratégica. No son obsesivos de forma impulsiva que los hace atacar prematuramente, sino obsesivos de forma calculada, donde pueden esperar años o décadas por momento perfecto, mientras mantienen objetivo en vista con claridad que nunca se nubla. Y cuando ese momento finalmente llega, ejecutan con precisión, de alguien que ha estado planeando y refinando estrategia durante todo ese tiempo de espera, convirtiendo obsesión en ventaja táctica en lugar de debilidad emocional. Y observa lo que sucede cuando múltiples personas están compitiendo por mismo objetivo. Eventualmente todos, excepto Escorpio, se rinden o se distraen dejando a Escorpio ganando mediante simple hecho de ser único lo suficientemente obsesionado para nunca abandonar sin importar cuánto tiempo tome. 4. Tienen capacidad sobrenatural de ver a través de mentiras y máscaras que otros usan para ocultar verdaderas intenciones. Y esta percepción penetrante no es habilidad que desarrollaron mediante entrenamiento, sino don natural, donde literalmente pueden sentir cuando algo no es como se presenta, detectando incongruencias entre palabras de persona y su energía subyacente de formas que operan por debajo de nivel consciente, dándoles información que no pueden explicar racionalmente, pero en la que confían completamente porque ha sido probada correcta tantas veces. Esta capacidad de detectar engaño significa que es prácticamente imposible manipular a Escorpio mediante mentiras sofisticadas que funcionarían en otros signos más confiados. Porque mientras otros están escuchando lo que dices, Escorpio está leyendo lo que no estás diciendo, notando microexpresiones que contradicen tus palabras, sintiendo tensión en tu energía que revela que estás ocultando algo, y procesando toda esta información en evaluación instantánea de tu verdadera intención, que es casi siempre correcta de formas que parecen casi psíquicas. Lo más valioso sobre esta habilidad en contexto de guerra es que hace a Escorpio inmune a tipo de tácticas de engaño y manipulación que otros guerreros usan efectivamente contra oponentes más crédulos. No puedes fingir alianza con Escorpio si tus intenciones son hostiles, porque van a sentir hostilidad debajo de palabras amigables, y van a actuar basándose en esa verdad oculta en lugar de presentación superficial. Y esta es razón por la cual Escorpio raramente es sorprendido por traiciones que devastan a otros signos, porque ya sabían que traición estaba viniendo mucho antes de que se manifestara abiertamente, simplemente por haber detectado señales sutiles que otros completamente perdieron. 5. Su control emocional legendario es resultado de haber sentido emociones con intensidad tan devastadora que tuvieron que aprender a dominarlas o ser destruidos. Y este dominio no es represión donde emociones son negadas, sino maestría,
donde emociones son sentidas completamente pero expresadas solo cuando y cómo Escorpio decide estratégicamente que es ventajoso hacerlo, dándoles poder de parecer completamente calmados externamente, mientras internamente están experimentando volcán de sentimientos que usarían como combustible cuando momento apropiado llega. Esta separación entre experiencia interna y expresión externa significa que nunca sabes realmente qué estás sintiendo. Escorpio, a menos que decidan mostrártelo, pueden estar absolutamente furiosos mientras manteniendo conversación perfectamente civilizada. Pueden estar devastados emocionalmente mientras proyectando imagen de control completo. Y esta capacidad de ocultar verdadero estado emocional les da ventaja táctica masiva porque oponentes no pueden leer su estado y ajustar estrategia basándose en debilidades percibidas que Escorpio nunca va a revelar voluntariamente. Lo más aterrador sobre este control es lo que sucede cuando finalmente deciden soltarlo, porque han estado conteniendo y acumulando energía emocional durante tanto tiempo, que cuando finalmente la liberan es con fuerza concentrada, que es absolutamente abrumadora para quien sea objetivo de esa liberación. Entonces, su control no es debilidad, sino forma de almacenar poder, que eventualmente será desatado con impacto, multiplicado por todo el tiempo que estuvo siendo contenido. 6. Su lealtad cuando finalmente es ganada es absoluta, pero su venganza cuando son traicionados es igualmente total, porque Escorpio opera en extremos sin zona gris cómoda en medio. Si estás con ellos, están contigo completamente dispuestos a ir a guerra por ti sin cuestionar ni dudar, pero si los traicionas, se convierten en enemigo más implacable y paciente que jamás tendrás, porque tienen capacidad única de mantener cuenta de cada injusticia con claridad perfecta durante décadas, esperando momento óptimo para balance que llegará inevitablemente, aunque tome años materializar. Esta dualidad de lealtad absoluta versus venganza total significa que relación con Escorpio es apuesta de todo o nada, donde recompensas de su lealtad son extraordinarias, pero costo de su enemistad es devastador. Y esta es precisamente razón por la cual personas que realmente conocen a Escorpio lo tratan con respeto, que no dan a otros signos, porque entienden que están lidiando con fuerza que puede ser aliado más poderoso o enemigo más peligroso, dependiendo completamente de cómo elijan comportarse. Lo más perturbador sobre venganza de Escorpio no es que sea violenta o dramática, sino que es perfectamente calibrada para causar exactamente mismo tipo y cantidad de dolor que ellos experimentaron. Tienen sentido de justicia poética, donde castigo siempre encaja crimen, de formas que hacen que víctima de su venganza entienda exactamente por qué está sucediendo y qué hicieron para merecerlo, creando tipo de cierre que es simultáneamente satisfactorio para Escorpio y educativo para quien los traicionó, aunque lección llegue demasiado tarde para cambiar consecuencias. 7. En final, su poder definitivo viene de hecho de que no temen muerte ni destrucción, porque ya han muerto y renacido tantas veces que entienden que fin es solo comienzo. Y esta falta de miedo a aniquilación es lo que hace imposible intimidarlos mediante amenazas que funcionarían contra otros guerreros que están aferrados a preservación de self actual. Puedes amenazar a Escorpio con destrucción total, y su respuesta será esencialmente indiferencia, porque destrucción es solo próxima. Transformación, esperando suceder, y ellos confían completamente en su capacidad de emerger de cualquier ceniza como algo nuevo y más poderoso.
Esta aceptación de muerte como parte natural de ciclo, en lugar de final aterrador, que debe ser evitado a todo costo, los libera para tomar riesgos que otros nunca tomarían, porque otros están operando desde el lugar de miedo sobre perder lo que tienen, mientras Escorpio está operando desde certeza de que incluso si pierden todo, pueden reconstruir desde cero, y esta disposición a arriesgar todo es lo que eventualmente les permite ganar todo, porque victorias más grandes siempre requieren apuestas más grandes que solo aquellos sin miedo a perder están dispuestos a hacer. Ahora que entiendes que Escorpio no es solo intenso o vengativo, sino literalmente el único signo que puede usar muerte como herramienta de transformación en lugar de ser quebrado por ella, ¿todavía los ves como dramáticos? ¿O finalmente comprendes que estás viendo al guerrero más evolucionado del zodiaco? Si eres Escorpio y sentiste cada palabra de esto en tu alma, porque finalmente alguien entiende que tu intensidad no es defecto, sino superpoder, comparte esto para que mundo deje de malinterpretarte. Y si conoces a un Escorpio, cuéntame en los comentarios si ahora entiendes por qué nunca debes traicionarlos. Golpea ese like si esto te voló la mente y suscríbete ahora mismo porque próximo video va a revelar secretos aún más impactantes sobre signos que nadie se atreve a decir. Activa campanita porque estas verdades no las encuentras en ningún otro lugar.